No llegó con una bala. No provino de un proyectil. No cayó de un bombardero soviético ni estalló de una mina terrestre enterrada en el lodo helado. Llegó silenciosamente, invisiblemente, en la oscuridad de una noche tan fría que los hombres perdieron dedos con solo intentar alcanzar sus fusiles. Y en la mañana del 5 de diciembre de 1941, cuando la fuerza blindada más poderosa que el mundo jamás había reunido necesitaba moverse, cuando 300.000 soldados alemanes estaban a menos de 24 kilómetros de las torres del Kremlin y la guerra pendía de un hilo, los tanques no se movieron. Los motores no giraban. El aceite en su interior se había convertido en algo más parecido a cera negra que a líquido, y las máquinas que habían conquistado 6 países en 18 meses permanecían completamente inmóviles, congeladas, sin moverse. El Ejército Rojo no lo había logrado. La Fuerza Aérea Soviética no lo había logrado. Ningún acto de valentía o brillantez táctica del enemigo había paralizado el puño blindado de la Wehrmacht en su momento más crítico. Un lubricante lo había provocado. El lubricante equivocado. Y a nadie en Berlín se le ocurrió comprobarlo. Para comprender la magnitud de este fracaso, primero hay que entender la escala de lo que Alemania había intentado y lo cerca que estuvo de funcionar. Cuando Adolf Hitler firmó la Directiva número 21 el 18 de diciembre de 1940, puso en marcha la mayor invasión terrestre de la historia de la guerra. La Operación Barbarroja, lanzada el 22 de junio de 1941, envió a 3,8 millones de soldados del eje a cruzar la frontera soviética en un frente que se extendía a lo largo de casi 2.900 kilómetros, aproximadamente la distancia entre Londres y Bagdad. No se trataba simplemente de un ejército. Era una civilización de violencia que avanzaba hacia el este. 3.350 tanques, más de 7.000 piezas de artillería, 600.000 vehículos motorizados y más de 750.000 caballos transportando suministros por carreteras que apenas merecían ese nombre. En las primeras semanas, los resultados fueron asombrosos. El grupo de ejércitos centro, por sí solo, cercó y aniquiló ejércitos soviéticos enteros en las grandes batallas de Kessel, o Crisol, en Minsk, Smolensk y Vyazma. Para octubre de 1941, las fuerzas alemanas habían capturado o matado a aproximadamente 3,5 millones de soldados soviéticos. 3,5 millones. La Unión Soviética había perdido, en el lapso de 4 meses, una cantidad de hombres que superaba el total de las fuerzas militares de la mayoría de las naciones del mundo. Los comandantes de tanques alemanes hablaban de Moscú como si fuera un paseo de fin de semana. Los informes de inteligencia del grupo de ejércitos centros situaban al Ejército Rojo al borde del colapso total. El OKW, el Oberkommando der Wehrmacht, el mando militar supremo de Alemania, estaba tan seguro de que la guerra terminaría antes del invierno que apenas se preparó para el frío. Esto no era mera arrogancia, sino una suposición operativa calculada. Los planificadores militares alemanes habían estudiado la catastrófica campaña rusa de Napoleón en 1812. No ignoraban el peligro del invierno, simplemente creían, con una confianza casi religiosa, que no estarían en Rusia cuando llegara el invierno. Estaban equivocados. Y el precio de ese error se pagaría en petróleo. El problema específico era el siguiente. Los lubricantes estándar para motores suministrados a la Wehrmacht, aceites que habían funcionado a la perfección en los desiertos del norte de África y en los bosques templados de Francia y Polonia, tenían lo que los ingenieros denominan un punto de fluidez. El punto de fluidez es la temperatura más baja a la que un fluido permanece vertible, el umbral por debajo del cual pasa de un estado líquido a uno casi sólido. El aceite estándar alemán de un solo grado para motores de 1941, clasificado en términos generales según las especificaciones de la Wehrmacht, tenía un punto de fluidez de aproximadamente menos 15 grados Celsius. Algunas formulaciones eran ligeramente mejores, pero ninguna era lo suficientemente buena para lo que se avecinaba. Porque lo que se avecinaba era Rusia. La verdadera Rusia. No el otoño apacible que había recibido las primeras semanas de Barbarroja, sino el invierno ruso en todo su esplendor medieval. A finales de noviembre de 1941, las temperaturas en toda la zona de operaciones de Moscú se habían desplomado hasta los 30 grados bajo cero. En diciembre, algunas posiciones avanzadas registraban 42 grados bajo cero. Un frío tan brutal que el aliento de los hombres se congelaba en sus labios antes de salir de sus bocas, que los cerrojos de los fusiles se atascaban por completo, que los centinelas debían ser relevados cada 30 minutos o corrían el riesgo de perder los pies por congelación. A 40 grados bajo cero, el aceite de motor alemán estándar ya no era aceite, sino una pasta.
Intentar arrancar un motor con pasta en sus cilindros era como intentar arrancar un coche lleno de hormigón. Los pistones no podían comprimirse. Los cigüeñales no podían girar. Los motores simplemente se bloqueaban. Y no solo los motores. Los mecanismos hidráulicos de las torretas de los tanques alemanes, que dependían del fluido hidráulico para girar sus cañones, también se congelaban por completo. Un tanque cuya torreta no puede girar no es un tanque. Es un ataúd de acero muy caro. Los mecanismos de retroceso de la artillería de la Wehrmacht se congelaron. Los sistemas de carga automática de ciertas armas se bloquearon. Los motores de los camiones se negaban a arrancar, lo que impedía que la munición y el combustible llegaran al frente. Todo el sistema circulatorio de la maquinaria de guerra alemana, todo lo que dependía del libre flujo de fluidos a través del metal, se había detenido silenciosa, completa y totalmente por una diferencia de temperatura que los hombres en Berlín simplemente se negaron a tomar en serio. A principios de diciembre de 1941, los informes oficiales del ejército alemán mostraban que la fuerza blindada del grupo de ejércitos centros se había reducido a entre el 15 y el 25% de la fuerza autorizada. En el segundo ejército panzer de Heinz Guderian, que había iniciado la operación Tifón, la ofensiva final sobre Moscú, con aproximadamente 600 tanques operativos, el número de tanques listos para el combate había caído a menos de 50. 50 tanques. De 600. Y la mayor parte de esa pérdida no se debió a los cañones antitanques soviéticos, las minas soviéticas ni los proyectiles soviéticos. Se debió al frío. Se debió al petróleo. El hombre que mejor comprendió esto, quien lo gritó por las líneas telefónicas que conectaban el frente con Berlín, quien redactó informes desesperados sobre la situación y solo recibió reprimendas a cambio, fue el coronel general Heinz Wilhelm Guderian. Y para comprender por qué este fracaso le causó una angustia tan particular, porque no solo fue devastador a nivel profesional, sino también a nivel personal, es necesario comprender quién era Guderian y qué significaba para él la fuerza Panzer. Heinz Guderian nació en 1888 en la ciudad de Kulm, en lo que entonces era el Reino de Prusia. Su padre era un oficial del ejército prusiano, y la vida militar era parte esencial de su vida desde niño. Fue nombrado teniente de infantería antes de la Primera Guerra Mundial, pero fue la carnicería de ese conflicto, la matanza indiscriminada de las trincheras, los cuerpos destrozados amontonados en el lodo del Somme y Verdún, lo que definió su pensamiento militar. Tenía que haber una forma mejor. Tenía que haber una forma de guerra que no consumiera a los hombres como el carbón en un horno. Lo encontró en el tanque. A finales de la década de 1920 y durante la de 1930, Guderian se convirtió en el arquitecto intelectual de la doctrina blindada alemana, escribiendo su obra fundamental, Atención, Panzer, en 1937, en la que defendía con fervor casi evangélico que el tanque no era simplemente un arma de apoyo para la infantería. Era el arma decisiva de la guerra moderna, siempre que se concentrara, se moviera rápidamente y se utilizara para penetrar profundamente en territorio enemigo en lugar de avanzar metro a metro. Sus ideas eran heréticas para el Estado Mayor alemán tradicional. Pero Hitler, que tenía su propio amor innato por la audacia, escuchó. Y Guderian consiguió sus Panzers. Las campañas de la Blitzkrieg en Polonia, Francia y los Países Bajos fueron, en cierto modo, la materialización de las ideas de Guderian. Cuando sus tanques cruzaron el Mosa en Sedán en mayo de 1940 y llegaron al Canal de la Mancha en 10 días, aislando a todo el grupo de ejércitos aliados del norte, Guderian no lo consideró solo un éxito militar. Lo sintió como una prueba. La prueba de que no era necesario que millones de hombres murieran tras las alambradas, de que la guerra podía decidirse por la velocidad y el impacto, en lugar del desgaste y la muerte masiva. Cuando comenzó la Operación Barbarroja, en junio de 1941, los tanques de Guderian volvieron a obrar su milagro. Su segundo grupo Panzer avanzó cientos de kilómetros en territorio soviético, cercando ejército tras ejército y capturando a cientos de miles de prisioneros. Avanzaba tan rápido que solía dejar atrás sus líneas de suministro. Sus hombres lo llamaban Schnelle Heinz, Heinz el Rápido. Era un apodo que le dieron con sincera admiración. Pero en octubre de 1941, Guderian comenzó a ver algo en sus informes operativos que le heló la sangre, no por miedo al enemigo, sino por el temor específico de un hombre que reconoce una falla sistémica que no puede solucionar fácilmente. Las tasas de averías en sus unidades Panzer iban en aumento. No por daños en combate, sino por fallas mecánicas provocadas por el frío. Sus oficiales de mantenimiento presentaban informes que describían motores que se atascaban por la noche y no volvían a arrancar al amanecer sin que las cuadrillas encendieran fuegos debajo de los vehículos con sopletes,
Literalmente, incendiaban tanques en la oscuridad, a 30 grados bajo cero, intentando calentar el aceite del motor lo suficiente como para permitir el arranque. A veces funcionaba. Cuando funcionaba, solía tomar entre 3 y 4 horas por vehículo. Guderian tenía cientos de vehículos. Había visto los T-34. Sus tropas se habían enfrentado al tanque medio soviético desde las primeras semanas de la Operación Barbarroja, y les había impactado. El T-34 no era tecnológicamente superior a los tanques alemanes en todos los aspectos, pero tenía dos características que, en aquel invierno en particular, estaban resultando decisivas. Primero, funcionaba con un motor diésel en lugar de gasolina, y los motores diésel tienen, por naturaleza, mejores propiedades de arranque en frío que los de gasolina. Segundo, y crucial, los ingenieros militares soviéticos, aprendiendo directamente de las catastróficas lecciones de la guerra de invierno contra Finlandia en 1939 y 1940, donde los vehículos soviéticos también se congelaron por completo. Habían desarrollado y distribuido lubricantes y fluidos hidráulicos especiales para bajas temperaturas, formulados específicamente para mantenerse fluidos a temperaturas de hasta menos 50 grados Celsius. Los ingenieros del Ejército Rojo ya habían cometido este error una vez, contra Finlandia, y lo pagaron con sangre y humillación. Durante el año siguiente se aseguraron de no volver a cometerlo. Los alemanes no. Los alemanes estaban demasiado ocupados ganando como para preocuparse por perder. Guderian comenzó a enviar comunicaciones urgentes al OKH, Oberkommando des Heeres, el alto mando del ejército, en octubre y noviembre de 1941. Sus informes eran precisos, detallados y cada vez más desesperados. Necesitaba lubricantes para invierno. Necesitaba fluidos hidráulicos para invierno. Necesitaba compuestos anticongelantes para los sistemas de refrigeración. Necesitaba aceite para armas de fuego adaptado para el invierno, ya que los fusiles alemanes se atascaban con el frío y los soldados no podían dispararlos. Necesitaba cubiertas aislantes para los motores para conservar el calor. Necesitaba la infraestructura logística para entregar estos materiales a sus unidades, dispersas a lo largo de cientos de kilómetros de territorio helado y sin carreteras. Lo que recibió a cambio fue, en el sentido más literal de la palabra, asombroso. La respuesta de Hitler y el OKH fue, esencialmente, negar que el invierno fuera un problema estratégico. La guerra se ganaría antes de que el invierno importara. Moscú caería. La Unión Soviética colapsaría. La férrea voluntad del soldado alemán prevalecería sobre las condiciones climáticas. Las peticiones de Guderian de equipo de invierno fueron tratadas menos como necesidades operativas urgentes y más como evidencia de una falta de espíritu de lucha en el frente. Cuando Guderian voló a la guarida del Lobo a finales de noviembre de 1941 para exponer su caso en persona, se encontró con altos mandos que no habían estado en el frente, que no sabían lo que se sentía a 40 grados bajo cero y que le dijeron con absoluta seguridad que sus tanques simplemente debían recibir un mejor mantenimiento. El hombre que había inventado la guerra relámpago observó a los hombres que se habían beneficiado de ella y comprendió, con la claridad de quien observa una ola acercándose a la orilla, que ningún espíritu de lucha, por muy grande que fuera, lograría que fluyera petróleo congelado. Lo que Guderian y sus ingenieros hicieron a continuación, ante la falta de ayuda oficial, fue improvisar. Fue una improvisación nacida de la desesperación, pero fue real, fue creativa, en parte, funcionó. La solución más inmediata fue el calor. Las unidades de mantenimiento alemanas comenzaron a construir refugios improvisados para sus vehículos, enormes tiendas de campaña hechas con cualquier tela disponible, calentadas con lo que fuera que pudiera arder. Troncos, carbón, combustible soviético capturado. Dentro de estos refugios, los mecánicos trabajaban toda la noche para mantener los motores a temperaturas superiores al punto de fluidez del aceite, impidiendo prácticamente que se enfriaran por completo. Esto funcionó, en cierto modo, pero consumía enormes cantidades de combustible solo para mantenerse parados y requería personal que era necesario simultáneamente para las operaciones de combate. Las tripulaciones alemanas también descubrieron, principalmente por ensayo y error, que mezclar su aceite de motor estándar con pequeñas cantidades de queroseno o combustible de aviación reducía la viscosidad efectiva de la mezcla lo suficiente como para permitir el arranque a temperaturas muy bajas. Esto no era lo ideal. La mezcla reducía la eficiencia de la lubricación y aceleraba el desgaste del motor, pero era mejor que un motor que no arrancara en absoluto. Algunas unidades comenzaron a mezclar pequeñas cantidades de gasóleo para lograr efectos similares. Los resultados fueron inconsistentes y conllevaban un riesgo real de daños en el motor, pero los motores averiados eran peores que los dañados, y los dañados a veces podían repararse.
En el caso de los sistemas hidráulicos de la torreta, los operarios descubrieron que calentar el fluido hidráulico con pequeños sopletes aplicados directamente a las tuberías del mecanismo de la torreta, con cuidado para evitar cualquier incendio, podía restablecer la fluidez suficiente para permitir el giro de la torreta. De nuevo, un método lento, peligroso y que consume mucho combustible, pero que resulta funcional en caso de necesidad. La Wehrmacht también comenzó a buscar desesperadamente lubricantes para invierno en el territorio soviético conquistado. Los depósitos militares soviéticos capturados contenían precisamente los aceites para bajas temperaturas que necesitaban las fuerzas alemanas, y estos se utilizaron de inmediato. Había una profunda ironía en esto. Tanques alemanes sobreviviendo al invierno ruso con petróleo soviético, el único material que el Ejército Rojo había preparado adecuadamente para esta situación. Nada de esto bastaba. Eran parches para una herida que requería cirugía. La magnitud del problema superaba con creces las soluciones improvisadas. Para el 1 de diciembre de 1941, el segundo ejército Panzer de Guderian era prácticamente ineficaz en combate como fuerza blindada. Lo que habían sido 600 tanques se había reducido a decenas. Su infantería, sin la ropa ni el equipo de invierno adecuados, otro fallo de planificación catastrófico que se sumó al problema del lubricante, sufría bajas por congelación que, en algunos días, superaban las bajas en combate. Y entonces, el 5 de diciembre de 1941, el cielo se vino abajo. A las 3 de la madrugada del 5 de diciembre de 1941, el general Georgy Zhukov dio la orden. A lo largo de un frente que se extendía por más de 900 kilómetros, desde el sector de Kalinin en el norte hasta el sector de Tula en el sur, aproximadamente 1,1 millones de soldados soviéticos lanzaron una contraofensiva contra las fuerzas alemanas, congeladas, exhaustas y ahora prácticamente inmovilizadas, en las afueras de Moscú. El mando soviético la denominó Operación Tormenta de Diciembre, y fue el resultado directo de una decisión que requirió una audacia e inteligencia extraordinarias. Joseph Stalin, asesorado por sus servicios de inteligencia, incluidos informes cruciales del espía soviético Richard Sorge en Tokio que indicaban que Japón no atacaría el extremo oriente soviético, realizó una arriesgada maniobra en octubre y noviembre de 1941. Trasladó aproximadamente 18 divisiones siberianas del extremo oriente soviético al frente de Moscú. No se trataba de soldados comunes. Eran hombres entrenados y acostumbrados a vivir en condiciones de frío extremo. Estaban equipados con trajes de camuflaje blancos, botas de fieltro llamadas Valenki, chaquetas acolchadas y fusiles lubricados con aceites y grasas para bajas temperaturas. Podían operar en condiciones que paralizaban a los alemanes. Su entrenamiento y equipamiento los habían preparado para desenvolverse precisamente en el entorno para el que la Wehrmacht se había negado a prepararse. Y sus equipos podían arrancar. Sus tanques podían arrancar. Los mecanismos de retroceso de su artillería podían retroceder. Sus ametralladoras podían disparar. Porque el aceite de sus máquinas seguía siendo aceite, no cera, ni pasta, ni se había congelado en las oscuras cámaras metálicas de los motores diseñados para una guerra que los alemanes suponían que terminaría antes de Navidad. Cuando la contraofensiva de Zhukov impactó contra las líneas alemanas el 5 de diciembre, las unidades blindadas de la Wehrmacht no pudieron responder con contraataques blindados porque prácticamente no les quedaban vehículos blindados operativos. El segundo ejército Panzer de Guderian, con sus 50 tanques operativos, intentó mantener una línea que originalmente había sido atacada por 600 tanques. La infantería alemana, sin la ropa de invierno adecuada y luchando a temperaturas que sus cuerpos no estaban preparados para soportar, se vio ahora atacada por divisiones soviéticas frescas que habían vivido en esas temperaturas durante toda su trayectoria militar. La retirada alemana de Moscú comenzó casi de inmediato. No fue una derrota total. La disciplina y la habilidad táctica del soldado alemán impidieron un colapso completo, pero fue innegable. El terreno conquistado a un costo enorme, medido en hombres, maquinaria, sangre y semanas de brutales combates, quedó abandonado. El sueño de Moscú, de una victoria decisiva que pondría fin a la guerra en el este y permitiría a Hitler ocuparse de Gran Bretaña y el Atlántico, se desvaneció en el gélido aire ruso. La distancia que retrocedieron los alemanes varió según el sector, pero en algunas zonas alcanzó los 200 kilómetros. Divisiones alemanas enteras fueron cercadas y aniquiladas. El mito de la invencibilidad alemana, que había sustentado la maquinaria propagandística nazi desde septiembre de 1939, se resquebrajó y se tambaleó. El ejército alemán había sido hecho retroceder. La Unión Soviética no se estaba desmoronando. La guerra en el este no terminaría este año,
ni el próximo, o quizás, y este pensamiento aún no se había expresado en voz alta, pero comenzaba a rondar la cabeza, quizás nunca. Y en algún lugar entre los restos de esta catástrofe estratégica, congelada en los motores averiados de miles de tanques, camiones y tractores de artillería alemanes, se encontraba la causa fundamental: un petróleo que nunca había sido diseñado para cumplir con las exigencias de Berlín. Tras la contraofensiva de diciembre, las autoridades militares e industriales alemanas se apresuraron a solucionar los problemas que deberían haberse resuelto antes de que un solo tanque cruzara la frontera soviética. El proceso fue reactivo, costoso y extremadamente lento. Los ingenieros químicos y fabricantes de lubricantes alemanes recibieron el encargo de desarrollar aceites multigrado, lo que posteriormente se clasificaría como mejoradores poliméricos del índice de viscosidad, capaces de mantener una fluidez adecuada en un rango de temperaturas mucho más amplio. El objetivo era un aceite que se comportara como un aceite ligero en frío extremo, permitiendo el arranque de los motores, y como un aceite más denso a temperatura de funcionamiento, proporcionando una lubricación adecuada. Si bien este concepto no era nuevo en química, adaptarlo a las especificaciones militares y producirlo en las cantidades necesarias para la Wehrmacht representó un enorme desafío industrial. Se desarrollaron nuevos fluidos hidráulicos para los sistemas de retroceso de torretas y cañones, formulados para mantener su funcionalidad hasta -50 °C. Se produjeron y distribuyeron aceites para transmisiones y engranajes de grado invernal. Los compuestos anticongelantes se estandarizaron y distribuyeron en lugar de dejar que cada unidad improvisara. Se desarrollaron y fabricaron sistemas de aislamiento para motores, cubiertas gruesas que podían colocarse sobre los motores cuando los vehículos estaban detenidos, conservando suficiente calor residual para evitar el agarrotamiento total. Estas mejoras llegaron gradualmente a lo largo de 1942 y principios de 1943, y tuvieron un impacto significativo. Los índices de operatividad de los vehículos alemanes durante los inviernos de 1942 y 1943 fueron sustancialmente mejores que los del catastrófico invierno de 1941 a 42. Sin embargo, se produjeron en el contexto de una guerra cuya trayectoria estratégica ya se había visto fundamentalmente alterada por el hecho de no haberlos tenido listos el 22 de junio de 1941. Las pérdidas del invierno de 1941 a 42 no podían recuperarse simplemente solucionando el problema del petróleo. La oportunidad estratégica, la posibilidad de destruir la Unión Soviética antes de que pudiera reconstituir sus ejércitos destrozados, antes de que su base industrial reubicada al este de los Urales comenzara a producir tanques en cantidades inimaginables, antes de que el programa estadounidense de préstamo y arriendo comenzara a fluir por los corredores persas y árticos. Esa oportunidad existió durante un breve lapso en el otoño de 1941. Y se perdió, al menos en parte, porque los motores se habían llenado con el petróleo equivocado. El propio Guderian fue relevado de su mando el 26 de diciembre de 1941 por el mariscal de campo Hans von Kluge, comandante del Grupo de Ejércitos Centro, tras un desacuerdo sobre la gestión de la retirada. Este desacuerdo reflejaba, en esencia, la misma desconexión entre la realidad del frente y la comprensión que el mando tenía de ella, una de las características de toda la campaña. Volvería a ocupar un lugar destacado en 1943, llamado por Hitler para servir como inspector general de tropas blindadas y posteriormente como jefe del Estado Mayor del Ejército. Sin embargo, el ejército que dirigió en 1943 ya libraba una guerra fundamentalmente distinta a la que había comandado en el camino a Moscú. La iniciativa había pasado. Las cifras de producción habían cambiado. La situación del frente oriental se había transformado de forma irreversible. ¿Cuál es el legado de este fracaso? ¿Por qué sigue siendo importante? ¿Por qué deberíamos, más de 80 años después, sentados en la comodidad de nuestros hogares, lejos de los bosques helados a las afueras de Moscú, pensar en lo que le sucedió al aceite de motor alemán a 40 grados bajo cero en diciembre de 1941? La primera y más directa lección es logística. Todas las potencias militares que han combatido en condiciones extremas desde 1941 a 42 han incorporado la lubricación y la gestión de fluidos como un componente esencial de la planificación operativa en clima frío. Los manuales de campo del Ejército de los Estados Unidos sobre operaciones en el Ártico y en clima frío incluyen directrices detalladas sobre la selección y gestión de lubricantes en frío extremo. La doctrina de la OTAN para clima frío, desarrollada a través de décadas de ejercicios en Noruega y el norte de Alemania durante la Guerra Fría, considera el rendimiento de los lubricantes como una variable fundamental, junto con el suministro de municiones y la evacuación de heridos. Esto no fue casualidad.
Fue posible gracias a que los planificadores estudiaron el frente oriental y comprendieron, con todo detalle, que había fallado. La segunda lección es organizativa. El fracaso alemán no fue principalmente un fallo químico. Las industrias químicas y de lubricantes alemanas eran perfectamente capaces de producir aceites para invierno. El conocimiento existía. La capacidad de producción existía. Lo que falló fue la disposición del sistema de mando a escuchar verdades incómodas. Guderian había dado la voz de alarma. No estaba solo. Los oficiales de logística de todos los mandos del frente oriental de la Wehrmacht presentaban informes similares. La información existía. Fue suprimida, desestimada e ignorada, porque reconocerla habría significado reconocer que la guerra no terminaría para Navidad. Y ese reconocimiento era política y psicológicamente inaceptable para los hombres que habían tomado la decisión de invadir. Esta es quizás la lección más perdurable e inquietante, que ejércitos enteros, equipados con las mejores armas y liderados por brillantes comandantes, pueden ser destruidos no por la acción enemiga, sino por la incapacidad institucional de escuchar lo que no quieren oír. El petróleo se congeló. Pero fue el orgullo lo que se congeló primero. La tercera lección es específicamente rusa, o quizás más precisamente, soviética. Las capacidades invernales del T-34, su motor diésel, sus lubricantes para bajas temperaturas, su diseño que incorporaba las lecciones aprendidas en Finlandia, no fueron producto de una tecnología rusa superior, sino de una humildad rusa superior. Los ingenieros soviéticos habían fracasado estrepitosamente en Finlandia en 1939 y 1940, y habían hecho lo que se espera de un ingeniero tras un fracaso. Estudiaron el fallo, comprendieron sus causas y las corrigieron. El ejército alemán aún no había fracasado cuando cruzó la frontera soviética en junio de 1941. Solo contaba con victorias a sus espaldas. Y un ejército que solo ha conocido la victoria tiene muchas dificultades para prepararse para el frío. También vale la pena mencionar la magnitud de lo que se determinó por algo tan mundano, tan poco glamuroso como la especificación de un lubricante. En el imaginario popular, las guerras se deciden por el coraje, por el genio, por la voluntad de individuos extraordinarios en momentos de estrés extremo. Y esas cosas importan de verdad, profundamente. Pero las guerras también se deciden por la calidad del caucho de una junta, por el punto de fluidez de la especificación de un aceite, por la decisión de algún ingeniero, en algún lugar, de tomar en serio la cuestión de qué le sucede a ese fluido a menos 40 grados Celsius. La diferencia entre un tanque que arranca y uno que no arranca no siempre es un héroe. A veces es un químico al que se escuchó, o no se escuchó, en una reunión de 1940 que nadie recuerda. La historia gira en torno a personas extraordinarias. La historia también gira en torno a lubricantes. Los soldados alemanes que se congelaron a las afueras de Moscú en el invierno de 1941, que se calentaban las manos con leña ardiendo bajo tanques que no arrancaban, que usaban sopletes para desatascar las tuberías hidráulicas congeladas mientras la artillería soviética caía a su alrededor. No eran unos fracasados. Muchos de ellos eran soldados extraordinarios que luchaban en condiciones de extrema dureza. Se vieron obligados a soportar esas condiciones por decisiones tomadas desde muy por encima de ellos, por hombres en cálidas oficinas de Berlín que no habían comprobado el punto de fluidez del aceite en los motores de los tanques antes de enviarlos al este. Más de 3 millones de soldados morirían en el frente oriental durante los siguientes 4 años. Las cifras son tan elevadas que resultan incomprensibles. Pero en algún punto de la magnitud de aquella catástrofe, en los motores congelados que nunca volvieron a arrancar, en las contraofensivas que nunca se lanzaron y en la ventana estratégica que nunca se volvió a abrir, hay un dato que se asemeja a la especificación de un lubricante. Un punto de fluidez de menos 15 grados. En un mundo que alcanzaba los menos 42. No fue suficiente. Nunca fue suficiente. Y el mundo cambió para siempre por esa diferencia. Si esta historia te conmovió, si hay algo inquietante en la idea de que la mayor derrota militar en la historia de la Wehrmacht fue moldeada, aunque sea parcialmente, por algo tan silencioso e invisible como el aceite de motor, entonces entiendes lo que nos atrae a estas historias ocultas. Las historias oficiales nos presentan las batallas, los generales y las grandes estrategias. Pero debajo de cada gran estrategia hay una cadena de suministro. Debajo de cada cadena de suministro hay un oficial de logística, un químico, un manual de mantenimiento, una hoja de especificaciones que alguien con autoridad decidió no leer con suficiente atención. Si este documental te ha abierto los ojos a esa capa oculta de la historia, dale a me gusta ahora mismo. Es un pequeño gesto que tiene un gran impacto.
El algoritmo de YouTube utiliza estas señales para decidir si historias como esta llegan a quienes necesitan escucharlas. Cada me gusta es un voto a favor de la historia seria por encima del espectáculo. Y si quieres saber más, si quieres seguir descubriendo las historias que los libros de texto ocultan, los momentos clave que ocurrieron en depósitos de suministros, oficinas de ingeniería y campos helados, en lugar de en las famosas batallas, suscríbete a Historia de España. Estamos aquí, creando estos documentales, precisamente para el tipo de persona que ha llegado hasta aquí. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál fue el fallo más catastrófico? ¿El fallo de inteligencia que supuso que la campaña terminaría antes del invierno, o el fallo logístico de no preparar el equipo necesario para el frío por si acaso? Deje su respuesta en los comentarios. No hay respuestas incorrectas, y las leo todas. En nuestro próximo documental, contaremos la historia de una operación de engaño tan perfectamente orquestada y ejecutada con tanta audacia que el comandante militar más poderoso de la historia fue engañado para defender la playa equivocada, y por ello perdió la guerra. Si esto les parece imposible, quédense con nosotros. Sucedió. Y lo demostraremos. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los miembros de esta comunidad que comparten estos vídeos, que debaten apasionadamente en los comentarios, que nos envían mensajes contándonos que vieron un documental a las 2 de la mañana y no pudieron parar. Ustedes son la razón por la que estas historias se cuentan. Nos vemos en el próximo vídeo.